Estoy con el doctor Alfredo Blanco, usted lo conoce, economista, ha estado varias veces en esta mesa, amigo de la casa, como digo yo. Y lo invité porque hoy la economía realmente, al margen de otros temas que pueden estar acaparando la atención pública, pero es la economía, estúpido, como decía Clinton. Así que por eso está y vamos a ver qué podemos sacar en limpio de todas estas situaciones por las que estamos pasando ahora. Gracias, Alfredo, un gusto tenerte acá. No, al contrario, gracias por la invitación. Es la economía, ¿no? Es la economía, aunque no es todo la economía, ¿eh? Lo que sucede es que hay momentos en que, como la economía argentina además nos da ciertas sorpresas, ¿eh? Yo suelo decir, cuando alguien dice ocurrió un cisne negro, por decir que es un hecho improbable pero que ocurre y cambia la realidad, yo suelo decir, bueno, Argentina es como una granja que cría cisnes negros. Entonces, de manera recurrente tenemos estas noticias que nos alteran, ¿no? Vos sabés que el cisne negro es una parte del lago de los cisnes muy brillante, espectacular, esplendorosa, diría yo, donde se lucen la pareja de el bailarín y la bailarina, se lucen de una manera espectacular. No sé por qué después cayó lo de cisne negro. Cayó lo de cisne negro porque hay un estadístico que se llama Taleb, que publicó un libro en el cual él dice que hay ciertos hechos que tienen muy poca probabilidad de que puedan ocurrir, pero que ocurren y cambian a veces el sentido incluso de la civilización. De ahí viene la frase. De ahí viene la palabra cisne negro. En el terreno de las discusiones académicas también se ha usado la figura del cisne negro para decir, en realidad el conocimiento científico tiene que estar permanentemente sometido a prueba. Los científicos lo que tienen que hacer, si tienen una definición de qué es un cisne y esa definición dice que tiene plumas blancas, la tarea del científico es encontrar el cisne negro. Claro. Para cambiar la definición de cisne. Está bien. Y en el lago de los cisnes, Odette, que es la bailarina del cisne blanco, tiene sus problemas con Odilia, que es la bailarina del cisne negro, ¿no? Pero tiene relación, evidentemente. Bueno, vamos a la economía. Sí. Bueno, efectivamente, Argentina tiene... En la actualidad, digo, en este momento, yo suelo hacer la figura desde hace algunas semanas de cuando, digamos, hay un incendio y los bomberos entran a la casa a apagar el incendio. ¿Qué es lo que hace el bombero? Bueno, el bombero entra e improvisa, va improvisando según donde hay fuego y tira el agua y a lo mejor arruina los muebles, pero en ese momento, digamos, lo que está en juego es salvar, digamos, la casa, eventualmente salvar las vidas. Bueno, yo creo que el gobierno argentino, del presidente Macri, desde que empezó la corrida cambiaria, ya hace varios meses, en realidad tuvo muchas dosis de improvisación, ¿no? Y bueno, eso fue llevando a esta situación que ha terminado en la suscripción del acuerdo con el Fondo Monetario, el apoyo del Fondo Monetario en una magnitud casi inesperada, y en la decisión del gobierno de decir, bueno, vamos a abandonar nuestro programa antiinflacionario, que era el programa de metas de inflación, y vamos a controlar la cantidad de dinero. Y en eso está ahora, digamos, ¿no? Ahora, Alfredo, te hago una pregunta porque hay algo que no se termina de entender en esta historia, y es el hecho de que, vos viste cuando arrancó en el 2016, salieron con una facilidad tremenda del default, arreglaron con los holdouts, salieron del cepo cambiario, dijimos, bueno, Superman y compañía, bárbaro. Después uno no entiende cómo cayeron en la ingenuidad, que otra cosa no se puede decir, de creer que el mundo les iba a seguir prestando dinero in eternum. ¿Es cierto que Caputo en diciembre le dijo al presidente no nos prestan más y el presidente no lo escuchó bien? No, yo no sé si eso es así. Lo que ocurrió en realidad fue lo siguiente. El gobierno asumió con una situación compleja. Argentina no crecía desde el año 2008, que no creaba al menos empleo privado. Tenía una situación fiscal deficitaria y una situación en el sector externo de déficit, balance de comercio, y que además tenía aislamiento financiero internacional por la controversia con los holdouts. Ese panorama con el cual asumió, y además tenía una tasa de inflación que venía creciendo, no digamos cuánto, porque en esa época el INDEC no lo decía, digamos, nadie le puede creer lo que decía, pero el hecho concreto es que a mí me parece que desde una perspectiva con cierta confianza en que los mercados iban a poder resolver más o menos automáticamente las cosas, el gobierno, por un lado, subestimó el problema inflacionario, ¿no? Es más, el presidente en alguna oportunidad dijo, bueno, la inflación no va a ser un problema para nosotros. Y lo dijo porque en realidad la inflación dejó de ser un problema para el mundo hace varios años. Y entonces dijo, bueno,
En el sector externo dijo, bueno, si nosotros arreglamos con los holdouts, van a venir inversiones y no vamos a tener... Entonces digo, me parece que se subestimó la complejidad, pero no es una subestimación por ignorancia, sino que es una subestimación por un exceso de confianza en que los mercados iban a ajustar más o menos automáticamente. De hecho, lo que ocurrió fue que salió de esta particularidad del cepo, esto de que no se podían comprar dólares. Bueno, eso era consecuencia que desde 2011 Argentina puso el cepo, pero era consecuencia de que mucho antes venía perdiendo dólares, ¿no? Bueno, entonces, ese fue el panorama. Y dice, ¿cómo vamos a resolver que la economía no crece? Dice, bueno, cuando desregulemos un poco, resolvamos el sector externo, las inversiones van a venir y vamos a crecer. ¿Cómo vamos a resolver la situación de la inflación? Bueno, cuando la economía crezca, en realidad la tasa de inflación se va a ir morigerando y vamos a dar un indicador al sector privado que va a ser que con la tasa de interés, la tasa de la política monetaria, vamos a luchar contra la inflación. Y dijo, y hay países que han tenido éxito. No lo dijo, pero es obvio que el programa de meta de inflación en otros países funcionó. Bueno, acá el programa de meta de inflación no funcionó, entre otras cosas porque tenía atraso de tarifas, entonces es muy difícil bajar la inflación cuando tengo que recuperar el precio de las tarifas. No funcionó porque la tasa de inflación era muy alta y en los países donde ha dado resultado la tasa de partida era un poco más baja. Lo concreto es que no funcionó eso. Y entonces, y el gobierno ha estado siempre sometido como a dos frentes complicados. De un lado, que le dicen, bueno, pero usted es un liberal, este ajuste tremendo, estallan los despidos, etcétera, etcétera, que se lo dijeron 8 meses antes de las elecciones que ganó Macri, de las últimas. Uno prendía el televisor y veía que todos pronosticaban un apocalipsis que iba a hacer que el gobierno no iba a poder hablar de economía. Los especialistas en política decían, el gobierno va a tener un discurso sobre la corrupción y la oposición va a tener un discurso sobre la economía. Cuando llegaron las elecciones, la economía venía creciendo y el gobierno habló de que la economía venía creciendo y le ganó las elecciones. Bueno, entonces, por eso yo siempre digo, no hay que hacer la historia económica de los últimos 15 minutos. Sí. Estamos acostumbrados a eso, ¿no? Nosotros nos levantamos un día y dicen, hoy el mercado abrió en alza el dólar y dice, es el fin. De otro día dice, baja y dice, no, estamos bien. Baja un poco más y dice, estamos mal, se va a atrasar el tipo de cambio. Entonces, lo que le pasó al gobierno, hubo una sucesión de errores. Yo honestamente creo que la crisis se profundiza en la corrida cambiaria porque hubo muchas vacilaciones del Banco Central. Yo no estaba en ese momento en Córdoba y leí que el Banco Central ponía un día 5.000 millones de dólares. Al otro día ponía 5.000 millones de dólares y a un colega, que no es argentino, me preguntó, ¿cómo ves esto? Y con 5.000 millones de dólares lo van a disciplinar al mercado. Ahora, al día siguiente no puso nada. Y se fue. Yo ahí también creo que Sturzenegger estaba convencido que el tipo de cambio es una cosa que el mercado lo va a establecer en el nivel que corresponda. Y le costaba tomar las decisiones de intervenir. Yo no estuve nunca en una reunión del Comité de Política Monetaria, pero supongo que ahí la idea era, bueno, preocupémonos de la tasa de interés y el resto lo hace el mercado. Y el resto en Argentina no lo hace el mercado. Es un mercado pequeño. Esta confianza los llevó a tomar otras decisiones, otros que yo creo que son errores. ¿Cuáles? Dijeron, mire, como tenemos que alentar la exportación, etcétera, con la idea de que el problema de Argentina no es que los dólares se van, sino que el problema es que no entran, que queda bien en lo discursivo eso. Entonces dice, vamos a levantar la restricción de que si usted trae dólares, lo tenga que tener un tiempo acá. La levantar. Y vamos a levantar la restricción de que si usted exporta, tiene que liquidar las divisas en 180 días. Digamos. Usted si quiere las liquida, si no quiere no las liquida. Total, el mercado le va a dar la señal para que las traiga. Lo que ocurrió fue que eso no pasó. Y en la corrida cambiaria impactó mucho a aquellos operadores que estaban haciendo el negocio ese que se llama de carry trade, que es traer, cambiar la bicicleta peso, financiera. Una bicicleta. ¿Por qué? Porque se pueden llevar en cualquier momento. Ahora, afortunadamente, hace 3 días, el Banco Central de la República Argentina sacó el comunicado por el cual dice, si usted es un banco que trae dinero de afuera, ¿no es cierto? Bueno, hay una parte de ese dinero que usted lo va a tener que tener durante
digamos, va a tener inmovilizado esa parte, un encaje se llama, ¿no? Entonces, si usted lo va a tener 30 días, le voy a poner un encaje más alto, el 23%. Ahora, si usted me dice que lo va a tener un año, bueno, entonces el encaje no es tan alto. Le baja el encaje. Claro, va creciendo hasta los 180 días, creo que. Bueno, que es algo que nadie lo ha preguntado, pero alguien podría preguntar, ¿por qué eso que pusieron ahora lo hicieron ahora después de haber levantado las restricciones antes? Bueno, Santiago Kovaldov, en una charla que dio acá en Córdoba, dijo algo que a mí me pareció maravilloso, como él, es un gran pensador, ¿no? Sí. Por lo menos así lo siento yo. Dijo, no podemos querer apurar a este gobierno, dice, porque este gobierno está aprendiendo a gobernar. Es cierto, yo veo que vinieron con un caudal de la capital federal que es otro país, no es el interior, y con eso quisieron más o menos empezar a gobernar a la Argentina, pero se han dado cuenta, yo creo tarde, de que no es lo mismo la Argentina. Y la Argentina, exceptuando la capital federal, inclusive es diferente a sí misma en lo que pasa en el norte, con lo que pasa en el centro y lo que pasa en el sur. Tenemos países diferenciados. Ahora, este ajuste, porque emisión cero hasta el 30 de junio del año que viene, si no me equivoco, para obtener un déficit fiscal cero, ¿vos crees que lo van a poder aguantar en un año electoral? Bueno, a ver, ¿cómo se está haciendo el ajuste? ¿No? Digo, con prescindencia de los discursos políticos. En realidad, el gobierno ha ajustado algunas cosas y yo creo que va a ajustar cuando se ejecute el presupuesto. Porque ¿qué es lo que es el presupuesto? El presupuesto es una estimación de lo que va a recaudar y es una autorización de lo que va a gastar. No puede gastar más de eso. Entonces, yo pienso que lo que hace un gobierno cuando tiene problemas fiscales, lo que hace es subejecutar las partidas. Es decir, tengo autorización para hacer 100 en obra pública, voy a hacer 50. ¿Por qué es eso? Porque es la parte más flexible del gasto. Como la parte más flexible del gasto es la obra pública, yo creo que es posible que puedan llegar a eso. Bueno, a esta hora, mientras estamos grabando, se está discutiendo en el Senado el presupuesto y seguramente habrá... Quiero aclararle a la audiencia que lo que dice Alfredo es porque este programa se comienza a grabar a las 4:30 de la tarde, se termina a 5:30 y se está emitiendo ahora a las pasadas las 23 horas y ya seguramente se terminó la reunión del Congreso, pero mientras los estamos grabando están reunidos allá en el Congreso, por eso aclaro, ¿no? Sí, sí, bueno, lo más probable es que salga el presupuesto. Entonces digo, el gobierno, el ajuste lo está planteando, bajando algunos gastos. Yo creo que el gobierno confía en que la reducción esta de obra pública la va a poder compensar con programas de participación público-privada. Y digamos, eso es lo que va a intentar, digamos. Lo que pasa es que este proceso, bueno, ha llevado a que el compromiso de que la base monetaria crezca cero durante un año, quiere decir que cada día que pase va a haber menos dinero en la economía, dinero en términos reales, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque como la inflación va a seguir, entonces cada vez el dinero de este mes es menos que la misma cantidad nominal el que tengamos el mes que viene. ¿Por qué? Porque se puede comprar menos con ese dinero. Y eso en algún momento llega al nivel de actividad. De hecho, cuando uno mira los indicadores, no por esperados son menos malos los indicadores de la evolución en el sector industrial, por ejemplo. Una industria que tiene 40% de capacidad ociosa, hoy se va a conocer, hoy o mañana se va a conocer el índice de precios al consumidor, y seguramente vamos a tener un índice todavía alto. La inflación, por supuesto, en algún momento va a ir bajando. Por la emisión cero. Por la emisión cero, por la tasa de interés alta, porque ha habido una caída del poder de compra, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cuándo salimos de esto? ¿Cuándo nos recuperamos de esto? Hay gente... Yo he escuchado, mira, es genial, ¿no? Porque vos escuchás a los expertos, entre comillas, por la televisión, y te hablan, esto va a ser una L. Caemos y cuando toquemos nos estabilizamos allá abajo. El otro dice no, una B. U. Y ahora escucho una B corta. Sí. ¿Vos qué pensás al respecto? Lo primero que pienso, voy a decir una cosa que dijo, el que yo creo que fue el economista más notable del siglo XX, que fue Keynes, que dijo que sería bueno... Si te agarra Milei te mata vos. ¿Quién? Si te agarra Milei te mata. Bueno, yo leo otros autores. No. Él habla muy mal de Keynes, ¿no?
Sí, no sé si lo ha leído, pero de todos modos, Keynes dijo que los economistas teníamos que ser más humildes. Y dijo, va a ser muy bueno cuando los economistas sean como los dentistas. Claro. ¿En qué sentido? El dentista le calma el dolor, le saca la muela, no le dice cómo va a ser la vida en el futuro. Los economistas, el riesgo que existe, y eso es porque también el mercado se lo demanda, es que le pidan profecías. Cuando yo escucho a un economista, de esos que vemos a la noche en la televisión, ¿no?, que dice, ¿y usted cuánto cree que va a ser la variación del Producto Bruto Interno el año que viene? Y el tipo dice, y yo creo que el año que viene vamos a estar creciendo 1.7. Yo digo, no digo de dónde sacaste el 7, de dónde sacaste el 1. Bueno, o sea, hay que ser... Pero entonces, ¿qué opinas? ¿B, U o L? No, yo lo que creo que Argentina... Primero, creo que todavía no hemos percibido todo el impacto de las decisiones de política monetaria. Todavía nos falta complicación. Segundo, he escuchado que hay gente que dice que hacia fin de año, principio del año que viene, se va a empezar a notar alguna... A mí me parece que todavía vamos a tener varios meses por delante con un resultado que no va a ser bueno. Y además digo lo siguiente, el año que viene, cuando estemos viendo los datos del primer semestre, los vamos a estar comparando con el primer semestre del 2018, que fue un semestre en que la economía venía creciendo. Entonces va a seguir esta idea de decir, bueno, mire, no, estamos mal. Ahora, creo que después de eso, a partir del segundo semestre, cuando comparemos con el segundo semestre que estamos viviendo ahora, los datos van a dar de que la economía se recupera. Claro. Y yo a veces pienso que en términos políticos, pienso yo, no sé, en el laboratorio donde se diseñan las estrategias políticas del gobierno nacional, ellos deben estar pensando en el escenario que ocurre una cosa parecida a lo que pasó en las últimas elecciones, que a principio de año la oposición diga, bueno, esto es el fin, y que después cuando llegue el momento electoral haya cambiado, ¿no? Claro. Y yo tengo la impresión que, y eso es factible que ocurra, ¿no? Eso es factible que ocurra, siempre que no haya un cisne negro.